Ya, dale. ¿Ya está el fijo? ¿Ya? Ya. 1, 2. Ok, chicos, vamos a comenzar con una oración. No los quiero ver nada platicando, si no me los ventaneo. Ya saben, chicos. No tengo para aventar gises, pero... Sí, brother. Oigan, vamos a comenzar con una oración. Tenemos mucho que ver. Y nada más me dieron 1:30, chicos. Entonces, pues sí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu hermosa presencia entre nosotros, Señor. Queremos pedirte, Padre, que tú hables a través de mí en este mensaje, Señor, que vamos a impartir, Padre. Que abras nuestros corazones para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que podamos ponerlo en práctica, Señor, para que podamos producir mucho fruto, Señor, que te glorifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Entonces, próximo sábado, 16 de agosto, no va a ser aquí la reunión, va a ser allá. No va a ser a las 6, va a ser a las 5, gracias. Va a ser a las 5 para que lleguen allá, chicos. Sale en el Hotel Four Points. Y inviten a todos los que puedan, por favor. ¿Sale? No me hagan competencia, chicos. Hoy vamos a continuar con el tema de desviaciones cristianas. Hoy vamos a hablar acerca de la hipergracia. Hemos estado platicando acerca de las desviaciones que son de índole periférico, o sea, no ataquen la doctrina central del Evangelio, aunque sí son peligrosas. Son desviaciones que no quitan la salvación, pero que traen efectos negativos en tu vida. Hemos estado platicando eso en las últimas semanas. Hemos estado platicando de que los que abrazan dichas desviaciones siguen siendo hermanos. No marcamos divisiones por causa de eso. Sí. Pero, sí. Sí tienes que estar alerta de ellas porque te van a robar alguna bendición y te pueden exponer a que sí se pueda perder la salvación, a que te desvíes de la doctrina central. Hay desviaciones periféricas de ese tipo que comienzan con una pequeña desviación pero terminan con algo más grave. Entonces, los que lo abrazan siguen siendo hermanos y habíamos platicado que el parámetro para discernir es el credo de los apóstoles más la soteriología evangélica, es decir, estamos dentro de la cristiandad, el credo de los apóstoles, ¿sí? Igual que los ortodoxos, católicos y demás, pero aparte tenemos la soteriología evangélica que te enseña que la salvación es por fe, no por obras, ni por indulgencias, ni por mérito alguno, sino por la fe en Cristo, ¿sí? Y hemos estado platicando de desviaciones como el evangelio de la prosperidad, que te promete o te dice que Dios quiere sí o sí que seas rico, que todos seamos ricos y siempre. Todos, sorry. A ver, la teología del dominio que nos enseñaba que debemos de buscar el éxito que el mundo ofrece y conquistar el mundo para Cristo, ¿sí? También platicamos el anabaptismo, que te dice que no podemos reformar el mundo, que debemos alejarnos de él. El cesacionismo, que te dice que el Espíritu Santo ya no se manifiesta sobrenaturalmente con sanidades, señales y prodigios. También vimos de los abusos carismáticos que te dicen que sí o sí tienes que dar en lengua, si es que recibiste el Espíritu Santo, que Dios siempre sana, y también prevenimos de los desórdenes que puede haber en la congregación por causa de eso. Vimos acerca del calvinismo, acerca de la desviación de la total depravación del hombre, la elección incondicional, la expiación limitada y las demás frases o doctrinas del tulip, como se abrevia. También vimos la teología del reemplazo, que enseña que la iglesia reemplazó por completo al pueblo de Israel y heredó los pactos que Dios celebró con Israel, ¿sí? Que no fueron perpetuos, sino que la iglesia continúa con ellos y que las promesas y profecías para el pueblo de Israel son para la iglesia, ¿sí? Que tienen un cumplimiento alegórico en la iglesia. Vimos también las raíces hebreas o la judaización de la fe cristiana, que te enseña que debes de adquirir los rituales, festividades y leyes del Antiguo Testamento. Hablamos de la iglesia de los perfectos, que te enseña que cuando llegas a Cristo, tú ya eres perfecto, ya se eliminaron tus heridas, pecados, ya vives holy. Hablamos de legalismo, sí.
Del legalismo donde se te imponen mandatos de hombres, ¿sí? Y el juicio en base a apariencias. Es decir, te vestimos de persona religiosa y te ponemos las prácticas y mandatos de hombres, que no te pintes, que no te uses pelo largo, falda y demás. Y habíamos platicado de qué es legalismo o el conservadurismo cristiano. Y hoy vamos a hablar eh, el opuesto de eso que es la hipergracia, chicos. Vamos a hablar de la hipergracia. Sí. Todas estas desviaciones hemos platicado que tienen contribuciones verdaderas, basadas en la Biblia, pero por no enseñar enteramente lo que la Biblia enseña sobre el tema, se caen en desviaciones. Y la Biblia nos enseña que debes de considerar todo lo que la Biblia habla acerca de dicha temática. No puedes tomar solamente un texto, pasar unos cuantos pasajes e ignorar o torcer el resto que también complementa o te arroja luz con respecto a esa temática. Sí. Vamos a hablar qué onda con la hipergracia. ¿Alguien aquí lo ha escuchado? Sí. No muchos autores hablan acerca de eso. Dr. Brown, que es un cristiano evangélico, eh, lo toca, pero vamos a abundar un poquito más acerca de esto. ¿Sí? La definición es la creencia que abusa de la gracia de Dios para permitirnos llevar una vida inmoral, chicos. El concepto aquí es abusar de la gracia de Dios para permitirnos llevar una vida inmoral, en pecado, chicos. ¿Sí? Es lo que Judas acusa en la carta de Judas 1:4 que dice, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Judas estaba advirtiendo a la iglesia de que hay infiltrados o gente que estaban enseñando esta doctrina o esta herejía de la hipergracia, que enseña que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Te imaginas? Y hay varias variantes en cuanto a esto. ¿Sí? La variante de que la gracia que salva, que la gracia salva solo con la fe sin arrepentimiento. ¿Sí? Porque sabemos que somos salvos por gracia, no por obras. Pero aquí te enseñan esta desviación, te dicen que es solamente la fe, pero no es necesario el arrepentimiento. ¿Sí? La creencia de que el arrepentimiento no es necesario para la salvación, sino solo la fe en Cristo, el conocimiento intelectual, la creencia de que Jesús es Dios y que murió por ti en la cruz y que resucitó. Y basta que creas en Jesús, que murió por ti, que resucitó y que murió por tus pecados, sin que sea necesario el arrepentimiento. La fe en Cristo te dice que cubre tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Y a los que te dicen, de hecho ellos critican y dicen que si tú pones que es necesario el arrepentimiento, ellos le llaman el Lordship Salvation en inglés, lo que podría ser traducido en español salvación por señorío o salvación por sumisión. ¿Sí? Donde dicen que le estás añadiendo algo más a la fe. ¿Sí? Que es el señorío, que tiene Jesús gobernar forzosamente tu vida. Sí. Y se basa en pasajes en donde se especifica que la salvación es por fe solamente. Por ejemplo, Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, basado en estos pasajes, como en otros que hablan solamente de la fe, alegan que, como no es por obras, no tenemos que portarnos bien. Vamos a ver qué onda con eso, chicos, porque los veo así con cara de que no le captaron. Pero dice, y que como es un regalo inmerecido de Dios, es un don, pues obviamente no es algo que dependa de nada en ti, ni tus obras, ni tu sumisión, ni nada de eso. Solamente la fe es lo que se requiere. ¿Okay? Eso es lo que dicen. También está la otra desviación donde que la gracia que salva no requiere tu santificación. Chan, 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 chan. Tal vez los que crean en esto aleguen un arrepentimiento inicial para salvación, pero no la necesidad de perseverar en ese arrepentimiento durante el resto de tu vida cristiana. Es lo que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Si dices, ¿sabes qué? Ya fuiste salvo, ya Señor te salvó, ya no requieres mantenerte en este camino de la santificación. ¿Sí? No tienes que cuidar la salvación. Alegan que cuando una persona salva, peca, ya no es la persona que peca, sino el pecado dentro de ella. Y por lo mismo, Dios no te puede condenar porque en realidad no eres tú. Tómala. ¿Sí?
No necesitas ya pedir perdón para nada porque todos tus pecados ya fueron perdonados, presentes, pasados y futuros, desde tu conversión. Y utilizan pasajes como Romanos 7, del 18 al 20, que dice que yo sé que en mí, es decir, en mi carne nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces está diciendo, ya no eres tú el que lo hace, sino el pecado que habita en ti. Entonces, Señor, te exime porque en realidad no eres tú. ¿Va? Ok. Vamos a entrar a detalles acerca de todo esto, ¿sí? Porque tienen que pescarlo, chicos, ¿sí? También la otra variante es la gracia que no condena a nadie. Te dice que la gracia de Dios hace que Dios ame a todos sin condenarlos. Es una variante del universalismo, chicos. ¿Alguien que conoce la desviación del universalismo? Sí, todos son salvos. Ok, vamos a también platicar eso en el próximo episodio, si acaso Dios nos da vida. Te enseña que la gracia, esta creencia te dice que Dios te ama y te recibe a todos sin importar sus creencias o su arrepentimiento. La concepción que tienen de Dios es la de un Santa Claus, así, un anciano de días, barbón, bonachón, que ama a todo el mundo y no condena a nadie. ¿Sale? Los ama y los acepta en su pecado no arrepentido. No los hace sentir mal por su conducta o sus creencias. Esta creencia te enseña que Dios es tan bueno y amoroso que no va a enviar al infierno a nadie, sino solo tal vez a los muy, muy, muy malos. Si Dios ama a todos, dicen, ¿por qué los enviaría al infierno? Entonces Dios no es amor. Entonces, la redención para ellos, la redención de Cristo, aplica a todos sin importar de su fe o su actitud hacia el pecado. El Señor vino a salvar a todos, y al final el Señor se va a llevar a todos, porque Dios ama a toda la humanidad. ¿Sí? Tienen la concepción típicamente estos que el ser humano es por naturaleza bueno. Pues no. Pues no. Sacan pasajes, obviamente para eso utilizan pasajes como el de Juan 3:16 al 17, que dice que porque por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces sacan esto, de que Dios no envió a Jesús a condenarlo, sino a salvarlo, pero se omiten el resto de los pasajes que hablan que complementan toda esta idea, chicos. ¿Sí? Te enseñan de acuerdo al Salmo 103:17 que el amor de Dios es eterno, que nunca se va a acabar. ¿Sí? No va a haber un punto donde Dios te va a odiar. ¿Sí? Pero el pasaje completo te dice que Dios ama a los que le temen. ¿Sí? Y también el Salmo 103 que te dice que Dios no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. Salmo 103:9. Pero está hablando del pueblo de Israel, no de individuos, porque hay un plazo, chicos, para nosotros. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita a detalle. Pero esta es la otra variante. Y la otra variante es la gracia que no disciplina. Si creen que, tal vez crean que se requiere arrepentimiento y la fe para ser salvos, pero que tenemos que ser pacientes y misericordiosos con cristianos que se entregan al pecado, incluido los pecados que no se deben tolerar en la iglesia. Es decir, porque hay de pecados, chicos. Hay pecados que ni entre los incrédulos se tolera. Y hay pecados que la Biblia te enseña que ni siquiera en la iglesia se deben tolerar. Hay pecados que sí tenemos que tolerar, ¿sí? Que causan fricciones y demás, y es parte de. Pero hay pecados que no se deben de tolerar en la iglesia. Y aquí está desviación, la gracia que no disciplina, te enseña que debemos ser pacientes con todos y tolerar y soportar a los hermanos que se entregan a pecados que no se deben de tolerar dentro de la iglesia. Sí. 1 Pedro 4:8 mencionan, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos que ser bondadosos y pacientes con todos aquellos que se entregan a pecados que no deberían realizarse aquí dentro de la iglesia, sí, como iglesia. Sé que para algunos les cuesta trabajo entender, ok, entonces, ¿cuál es la desviación? Porque suena bíblico mucho de lo que hemos estado, de lo que les he dicho, sí. Pero es aquí donde deben de pescar bien la idea, chicos, porque la epigracia, igual que las otras desviaciones, tienen algo de bíblico, pero tienen también la suficiente desviación o veneno para matar a cualquiera o causar daño a cualquiera, chicos. Sí. Y tenemos que entender bien qué onda con eso. Entonces,
El concepto general de la hipergracia es que es esa gracia que te dice o que permite que la gente pueda abundar o continuar en su pecado. Y no es así, chicos. Oye, sabemos que el arrepentimiento es necesario para salvación, ¿sí? Y que la gracia que el Señor nos da es para santificarnos, que no nos deja entregarnos al pecado. Sabemos que la gracia que Dios da es para traer al pecador a arrepentimiento, no para dejarlo así, normal. La pregunta que uno puede tener es, oye, ¿son salvos los que abrazan dicha desviación? Porque suena fuerte, ¿no? Porque en resumen hay gente que a pesar de su desviación doctrinal, a pesar de abrazar esta desviación de la hipergracia, sí tienen fe y sí tienen arrepentimiento. Y son salvos, chicos. Sí. Pero con el peligro de desviarse y perder la salvación y o condenar a otros a perdición eterna. Por ejemplo, cuando hablamos de que la gracia que salva sin arrepentimiento, de que es posible que la gracia salve solamente la fe sin arrepentimiento. Hay gente que es salva por la fe sin saber o creer que esta implica arrepentimiento. Pero lo tienen por su amor expresado en el deseo de agradar a Dios. Son salvos, chicos, aunque ellos no crean que el arrepentimiento sea necesario, porque tienen el deseo de agradar a Dios y lo expresan en ese deseo de someterse a su voluntad. Son salvos. Pero, si no hay arrepentimiento, no hay salvación, como lo vamos a estar viendo a detalle. O la gracia que salva sin santificación. Sí hay gente que es salva y están estancados en su santificación, chicos. ¿Cuántos no hemos pasado por periodos donde, oye, pues estoy atorado con este pecado y estoy aquí, parece que estoy estancado? Sí, hay gente que es salva estancada en su santificación, pero no porque quieran estar así, sino porque no han podido vencer en su lucha contra tal o cual pecado. ¿Son salvos? Sí, pero si no hay arrepentimiento en su vida, es decir, no hay el deseo activo por querer someterse a Dios y a su palabra, no son salvos, chicos. Sí. Entonces hay gente que tiene estas creencias, pero tienen el arrepentimiento que los hace salvos, chicos. Pero si no tienen este arrepentimiento que los lleva a una vida de santificación, obviamente no son salvos. La Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios. Con respecto a la gracia que no condena a nadie. Miren, chicos, hay muchos cristianos que abrazan el estilo de vida homosexual en otras personas. No, es que los homosexuales no los condenamos, los amamos y más. Ellos no los practican. Ellos saben que deben someterse a Dios, pero ellos no se atreven a decir nada en contra de ellos y dicen que Dios los quiere así, pues así ya ellos y demás, entre otros pecados que también tienen esta misma reacción. Y hay gente que, aunque ellos mismos crean en Jesús para ser salvos y no creen sin embargo, que eso no aplica para todos. Sí. Sino que, oye, pues si tú eres cristiano y te lo pudiste arrepentir y yo también y demás, pues eso tuvo que ver por nuestro background, porque nos crearon así, por nuestra cultura, ¿sí? Pero no todos tuvieron ese privilegio. Y entonces creen que Jesús, que personas pueden tener una crianza diferente, una fe diferente, un estilo de vida diferente. Y pues Dios aún así en esa desviación o en esa desviación que se contrapone al Evangelio, Dios los va a salvar. Creen que Jesús, como quiera, en su gran amor, los va a salvar. Es una desviación, es una variante del universalismo, chicos. ¿Sí? Dicen, sí aplica para mí, yo soy salvo, como decía Joel Osteen. Sí, yo creo que para ser cristiano, para ser salvo, tienes que creer en Jesús. Pero si otra persona no cree, yo no sé si Dios lo va a condenar o no. Es una variante. Dices, Dios lo va a salvar a todos, sí, al final de cuentas. Si tú practicas tal o cual pecado, pues yo quién soy para juzgarte. Sí, te dicen eso. Y la verdad es que, chicos, ni tú ni yo somos nadie para juzgar a nadie. Entonces, nosotros no juzgamos a nadie, el juicio ya lo dio Dios. Nosotros solamente somos sus voceros. Sí, el juez, que sí tiene autoridad para juzgar, ya dio el veredicto. Sí, y en ese veredicto nosotros lo que hacemos es que lo anunciamos al mundo entero para que sea percibido su pecado y se aparte de él. ¿Vale? Con respecto a la gracia que no disciplina, hay gente que aunque son salvos por la fe y el arrepentimiento, sí son salvos por la fe y el arrepentimiento, pero no saben cómo proceder en
con respecto al pecado de otros cristianos, entre comillas. O no quieren hacer el trabajo sucio, ¿sí? De ir a exhortar al hermano. Oye, el hermano anda un pecado que no se debe tolerar dentro de la iglesia. Dices, pero ¿quién va a ir? ¿Quién no va a exhortar? ¿Quién le va a hacer algo? ¿Quién será el valiente? Y pues la Biblia dice que es el primer ofendido por ese pecado. Es decir, si pecaron contra ti, pues tienes la responsabilidad de ir a exhortarlo. Y dices, no, que le exhorta el pastor. Me han llegado personas que me dicen, oye, hermano, este hermano hizo esto y esto, y me hizo esto. Y para que le digas algo, ¿quién fue el ofendido? Tú. La Biblia dice que tú eres el responsable. ¡Órale! Porque es el trabajo sucio, chicos. Y no todos quieren entrarle a los trancazos en ese sentido, pero la Biblia da instrucciones en cuanto a cómo proceder en cuanto a eso. O líderes que saben que se tiene que aplicar esta disciplina eclesiástica además para proteger a la iglesia y el bienestar y la salud. No lo hacen por temor a que la gente se vaya, se ofenda. Y pues obviamente las ofrendas y los diezmos y todo eso pues decrementa y pues la iglesia no sería tan grande. Y pues causas polémica porque cuando uno se ofende y demás, uno se va típicamente despotricando y aventando lodo a diestra y siniestra y se lleva de encuentro a muchas otras personas. Como ha sucedido aquí, chicos. Gente que se va no agradecida de que, wow, vieron por mi alma, estaban guardándome. No. Estos son tal por cual y chalala. ¿Sale? No vamos a decir nombres porque luego se enoja. ¿Qué onda con esa desviación, chicos? Mira, la Biblia la condena muy claramente por los apóstoles y aún por el mismo Jesucristo. Fíjate lo que dice la Biblia. Pablo, con respecto a esto, dice, alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía me juzga como pecador? Oye, si mi pecado hace que la gloria de Dios sea enaltecida y demás, ¿por qué me condena el Señor? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pero bien merecida tienen su condenación. O sea, a los que enseñaban de que hagamos lo malo, al cabo el amor de Dios nos cubre y Dios exalta con nuestra maldad, está diciendo Pablo, bien merecida tienen su condenación. Así, los que enseñan la gracia en ese sentido, mal, reprobados. Lo dice en Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Fíjate. Oye, porque dice la Biblia que donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Entonces la lógica es, pues sigamos pecando para que la gracia siga abundando, ¿no? Dándole a Dios. Y dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que si como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Porque lo que está diciendo aquí es que cuando tu fe en Cristo, lo que tú aceptaste por la fe en Cristo es que Jesús murió, o mejor dicho, tú fuiste sentenciado a morir en la cruz en Cristo. El que murió a los ojos de la ley fuiste tú en la persona de Cristo. ¿Sí? Y si ya moriste, si moriste a tu vieja vida de pecado y demás, ahora tienes la responsabilidad de vivir para Cristo, vivir para agradar al Señor. Entonces Pablo está diciendo, de ninguna manera, no es para que sigas perseverando en el pecado, para que la gracia abunde. ¿Sí? Sería una desviación. Judas iba a escribir una carta, la escribió, pero tenía otra temática u otro propósito diferente. En Judas 1, del 3 al 4, nos explica esto. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Él empezaba a hablarles acerca de insights y profundizar en el tema de la salvación. Lo dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. O sea,
iba a escribir acerca de la fe y dice, ¿sabes qué? Voy a tener que cambiar el tema. Y la temática de esta carta va a ser que defiendan la fe. ¿Defenderla de qué? Aquí les dice. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único Dios y Señor. Fíjate, la carta de Judas es para atacar a aquellos que tienen esta doctrina de la hipergracia, de que te dice, ¿sabes qué? La gracia de Dios nos permite llevar una vida de pecado. ¿Sí? Y todos caemos en cierta manera, o tal vez hemos caído de cierta manera en esto de algún punto, un grado, donde dice, pues es que Dios me ama, y como Dios me ama, o Dios ama a todos, nos va a tolerar que pues andemos en cierto grado en el pecado, que nos entreguemos, tal vez no mucho, poquito. Sí. Juan ataca también esta doctrina cuando dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Qué fuerte, ¿verdad? De hecho, toda la carta de la primera epístola de Juan es un checklist para saber si eres o no cristiano, si estás o no en la fe. ¿Sí? Para seguir a cristianos de falsos cristianos. Complementa la carta de Judas en ese sentido. Entonces dice Juan, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 1 Juan 3, del 7 al 9 dice, queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Tómala, ¿sí? Dices, oye, si pensabas que la gracia te da licencia para vivir una vida de pecado, que Juan dice, Nel, si te entregas así a vivir una vida en desobediencia, eres hijo del diablo. Tómala. Lo dice 1 Juan 3, del 14 al 16, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Fíjate cómo está hablando acerca de esto. La vida del nuevo creyente caracterizada por el amor al prójimo, particularmente a los hermanos. Y si no amas al prójimo y lo odias, asesino, tómalo. ¿Sí? 1 Juan 3:19 dice que nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Órale, entonces es Juan. También Pedro abunda en esta temática. Dice, por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Ahora que estás en nuevo Cristo no puedes entregarte a satisfacer tus viejos deseos. Y tienes que vivir en un temor reverente a Dios. ¿Por qué temor reverente a Dios? Por temor al pao, porque Él no tiene favoritos, chicos. Si te entregas al pecado, por eso decía Pablo que mira la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad de Dios para ti que has aceptado la salvación por fe, ¿sí? Y la severidad para los que lo han rechazado, los que se han entregado al pecado. Jesús también aborda esta temática cuando dice en Apocalipsis 2, del 6 al 17. ¿Se acuerdan cuando empieza a escribir las epístolas a las iglesias? Le dice a Juan, escribe a 7 iglesias, le empezó a dictar algunas cartas.
Y entre lo que decía Jesús, empieza a recriminar a aquellas iglesias que habían tolerado el pecado entre sus miembros. Fíjate lo que dice Jesús. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Fíjate, ¿qué es lo que tenía Jesús en contra de esta iglesia? Que toleraban a aquellos que fomentaban la inmoralidad sexual y la participación en ocultismo por medio de los alimentos sacrificados a los ídolos. Dice, toleras también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor está diciendo, tengo en tu contra esto, y si no pones las cosas en orden, voy a ir yo a poner las cosas en orden. En Apocalipsis 2:20 dice Jesús, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Una mujer que estaba ahí fomentando la idolatría, el ocultismo y la inmoralidad sexual. Y Jesús, estoy enojado porque toleras eso. Órale, ¿sí? ¿Te suena a permitir que abunde el pecado? No, tienes que cortar el tajón, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia, chicos, tenemos que entender que sí. La gracia de Dios, que es el favor no merecido, es cuando Dios te otorga algo que no mereces. Es, tal como dice la Biblia, inmerecida y es gratuita. Romanos 11:6 dice que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, te estoy diciendo, o es algo, se te está dando algo que mereces porque trabajaste, o es un favor no merecido. Y el favor no merecido es gracia, chico. Algo que tú no hiciste, no por obras. No es como que te tengo que pagar por lo que trabajaste. No, es algo que yo no me merecía y se me está otorgando. Es un regalo, es gracia. Dice Isaías 5:1, todos ustedes los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Esto Jesús lo repite en los evangelios y lo repite en Apocalipsis. Hace la invitación a que cualquiera, sin dinero, es decir, de forma gratuita, pueda beber de las aguas de vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Entonces nos justifica que gratuitamente. No tienes que pagar nada. Nada de indulgencias, nada de ver dónde consigo el dinero, o es de forma gratuita. Es un favor no merecido y no se te está vendiendo. No es como que tienes que diezmar y tienes que... No, eso son otras cosas, ¿sí? Es gratuita y merecida, chicos, pero está condicionada. ¿A qué, chicos? ¿La gracia de Dios está condicionada? Suena contradictorio. Sí, está condicionada. Está condicionada, chicos. La Biblia enseña que está condicionada. Podrá sonar contradictorio de que se te condiciona en un regalo, pero sí, hay regalos que están condicionados y son regalos, chicos. Sí. Hay muchas ofertas de que, oye, si compras esto, te va a regalar aquello. Sí. Y si no lo compro, no hay regalo. Y es regalo. Sí, pero está condicionado. O hasta agotar existencias. Así como que ya no hay, sorry, está condicionado a las existencias que había. ¿Sí? O por tiempo limitado, etc. Bueno, la gracia aquí, chicos, está limitada, está condicionada a varios puntos. La gracia de Dios, chicos, está condicionada en toda la humanidad incrédula que ha rechazado a Dios, está condicionada a un tiempo limitado. Es por tiempo limitado. La gracia de Dios derramada sobre los pecadores antes de ser condenados es por tiempo limitado. Es limitada, chicos. Dios demuestra su gracia en toda la humanidad, pecadores y justos. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre los que justos e injustos. ¿Sí? Y en Hechos 14, de 16 al 17, dice Pablo, en épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. O sea, cada quien estaba rebelde.
Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas y proporcionándoles comida y alegría de corazón. Lluvia, cosechas abundantes, comida, alegría de corazón. Todo eso era por gracia. No porque lo merecían, chicos. Y dice Dios, oye, ¿eran pecadores? Sí. Pero en su gracia estaba dándoles favores, recursos no merecidos, chicos. Entonces, gracias de Dios para proveerles. Gracias para ser bondadoso con ellos de muchas formas. Porque no solamente es por medio de la provisión, de la lluvia y demás. Hay muchos detalles que Dios te da. Oye, pecador y más, oye, sí, y pudo casarse, tener una bonita familia, hijos, y recursos para meterlos a la escuela y demás. Y es parte de la gracia de Dios. Dice Romanos 2, del 4 al 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Fíjate cómo está diciendo que cómo la bondad de Dios tiene como propósito conducirte a arrepentimiento. ¿Sí? La bondad de muchas formas, chicos. ¿Sí? Dios es muy bondadoso, tanto con nosotros y también con los pecadores. Y todo es por gracia, la de nosotros y la de ellos, chicos. ¿Sí? Pero la de ellos es para llevarlos a arrepentimiento. No sé si les ha tocado que dicen, no, es que yo sé, gente que no conoce, que no se ha entregado a Cristo, dice, yo sé que Dios me ama mucho. ¿Sí? Por todos los actos de bondad, de cómo Dios les vio y demás. Digo, pues entrégate. Sí. No. Arrepiéntete y no se quieren arrepentir. Porque creen que esa gracia que han recibido es un sello de aprobación de que Dios me ama así como estoy. Sí. Cuando confunden, es como el novio o el pretendiente que envía a la chica flores y demás, pero todavía no le da el sí. Sí. El hecho de que te envíe flores y regalitos y demás no significa que le estés correspondiendo. Y eso va a ser por tiempo limitado, porque el novio que te envía regalitos y demás no va a estar, bueno, en teoría es por tiempo limitado, chicos. Porque no va a estar ahí detrás de la chica todo el tiempo. Si no reaccionó, bye. Bueno, así pasa, chicos. Lo mismo pasa con Dios. Dios está insistiendo, te muestra su bondad para conquistar el corazón, pero no entiendes, bye. Sí, es por tiempo limitado. Pero también, no solamente en la provisión, en los diferentes actos de bondad, sino también la gracia para llevarles el mensaje de salvación. Dios ama a todos y quiere hacerles llegar el mensaje de salvación a todos, chicos. Por eso el Señor nos dio la ordenanza de ir a ser discípulos y predicar el Evangelio a todo el mundo. Porque Dios quiere que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Pero esta oportunidad de escuchar el Evangelio no va a ser para siempre, chicos. No va a ser constantemente y perpetuamente. Hay un tiempo de gracia. Dios sabe que tiene que persistir por un tiempo, porque no todos reaccionan de buenas a primeras. ¿O cuántos se convirtieron a la primera, chicos, que les compartieron? ¿Alguien de aquí hubo así? Yo fui suficientemente sensible para... ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? No, hasta la quinta. Hasta la quinta. Y dices, no, estoy ahí, no estoy viviendo a ver si me entrego o no. Dice, ¿por qué? Dios persiste, chicos. Ezequiel 2, del 13 al 5 dice, me dijo el Señor, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco al que deberás advertirle, así dice el Señor y Dios. Tal vez te escuchen o tal vez no, pues son pueblo rebelde, pero al menos sabrán que han tenido profeta entre ellos. ¿Qué hace el Señor? Dice, ¿sabes qué? Oye, Ezequiel no era el primer profeta que enviaba, chicos. Era de los últimos antes de la deportación de Babilonia. Había enviado a Jeremías y tú también, Ezequiel. Y tú advierte, son tercos, rebeldes, obstinados, pero vamos a intentarlo otra vez. Y Dios persiste, chicos. Y Dios persiste. Sí.
Y muchos sucumbimos de que, wow, ya me hace sentido, ya. Y otros no, chicos. De hecho, dice la Biblia que por eso el Señor retarda su venida. Porque es paciente para con muchos de ustedes, hablando a la iglesia, porque hay gente que no ha captado bien, no le ha caído el 20, chicos, acerca de su salvación y piensan que son salvos. ¿Sí? Cuando se han entregado a su pecado o no aman al Señor. En Jeremías, Lucas 11, 49 dice Jesús, por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas, apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. De hecho, también por eso también Pablo le dice a los esposos creyentes que no se divorcien de sus cónyuges no cristianos. ¿Por qué? Porque se convierte en tu campo misionero. Dice Pablo, ¿cómo sabes tú si no se van a convertir por causa de ti? No, hay que lo salve otro. No, dice, tú eres el responsable, órale. Y persiste enviándote a ti y más a gente que tal vez ya escuché el evangelio 1, 2, 3 veces. ¿Pero qué crees? No va a hacerlo para siempre, chicos. Sí. Está limitado un tiempo. Pasado el tiempo asignado por Dios, ¿qué hace el Señor? Pasado el tiempo asignado por Dios. Te abandona. Dice, ok, ¿no entendiste? Bye. Sí. Y deja el espacio o el campo para que venga la competencia a persuadirte y conquistar tu corazón. ¿Quién es la competencia? Satanás, chicos. Si no me quieres a mí, te dejo con el que sí quieres. Dice, porque el Señor dijo en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, el Señor no va a estar ahí soportando tu rechazo estas veces. No va a estar contendiendo contigo para siempre. ¿Sí? Dice Romanos 1:28, como ellos no consideraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Dices, ¿cómo? Dios entregándolo para que hagan cosas que no convienen. Sí, chicos, porque si la gente se puede refrenar algo de su pecado es por la intervención de Dios en sus vidas, chicos. Porque está tocando todavía sus vidas. Está todavía convenciéndolos de pecado y demás. Pero cuando rechazas a Dios y demás, Dios te abandones. Ok, haz lo que tú quieras. ¿Sí? Y te abandona tu pecado para que ahora sí seas bien condenado. No mediados. No medias tintas. Ok, ¿no quieres consagrarte a Dios? Pues te consagramos al mundo. Órale. Sí, para que hagas las cosas que no debes. De hecho, por eso en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12 dice Pablo que la llegada del anticristo, de este malvado, es por obra de Satanás, que vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer en la verdad, se deleitaron en la injusticia. Dice, ok, como no quisieron creer en la verdad para ser salvos, ¿qué hace el Señor? Los entrega al maligno, chicos. Aquí particularmente al anticristo. ¿No me quieres a mí? Este sí lo vas a querer. Oh. Sí, pregúntale. Es lo que pasa, chicos. Sí, hay una gracia que está condicionada. La gracia sobre los pecadores está condicionada a un tiempo. No es para siempre, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Y la gracia salvadora, chicos, está condicionada al arrepentimiento y la fe. Dios te ama y quiere que seas salvo. Y la salvación es gratuita. ¿Por qué crees? Es gratuita si cumples ciertas condiciones. Fe y arrepentimiento. Arrepentimiento. Con arrepentimiento, chicos, no estamos hablando de buenas obras, aunque el arrepentimiento produce buenas obras. El arrepentimiento es un cambio en la actitud de tu corazón, de ser un rebelde que quiere seguir sus propios caminos, a querer someterse a Dios. Es un cambio de actitud, chicos, un cambio de corazón. ¿Sí? Y la Biblia te habla en todo el Evangelio, de hecho desde el Antiguo Testamento, además que el arrepentimiento es necesario para el perdón. Dios no va a perdonar si no hay arrepentimiento. De hecho, Dios envió a Juan el Bautista. Marcos 1:4 dice que Juan el Bautista
bautizaba a Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Perdón de pecados. No que el bautismo te perdone, pero se requiere la actitud de arrepentimiento, ¿sí? Y el bautismo era una expresión pública de ese arrepentimiento para que Dios pueda perdonar tus pecados, los cuales iba a poderse lograr por medio del sacrificio de Jesús. Lucas 13, 3 y versículo 5 dice Jesús, estaban la gente siguiéndolo, las multitudes decían, mira, ahí se murió gente y fueron masacradas y demás, y Jesús dice, dice, ¿y ustedes creen que ellos murieron porque ustedes son mejores que ellos? Dice, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y lo repiten en el versículo 5. Todos ustedes van a perecer si no se arrepienten. Mateo 16, 24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Negarse a sí mismo es decir, estoy dispuesto a ya dejar así mis propios caminos, mis propios deseos para seguir los de Cristo. ¿Sí? Lucas 24, 47, fíjate lo que dice. Cuando resucitó y estaba con los discípulos, les dijo que les abrió las escrituras y les enseñó que estaba escrito que este mensaje, el de la salvación, el del Evangelio, se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, diciendo, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Diciendo que en Jesús hay perdón de pecados, ¿para quiénes? Para todos los que se arrepientan. Oye, yo creo, pero no me quiero arrepentir. Sorry, mi chavo. Fuera. No aplica para ti. ¿Sale? También Hechos 2:38, cuando se derramó el Espíritu Santo, Pedro les dijo a la gente, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse, chicos, para recibir para el perdón. Sí. Hechos 26:20 habla Pablo diciendo que comenzando con los que estaban en Damasco y siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con todos los judíos, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Pablo predicando por todas partes donde llevaba el Evangelio que anunciaba el arrepentimiento para el perdón de pecados y decía, y muestran su arrepentimiento con sus buenas obras. Ya me arrepentí, show me. ¿Sí? Hechos 17, del 30 al 31 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Estaba aquí Pablo predicando a los atenienses, esos idólatras, ¿sí? Como toda la idolatría y demás, dice Pablo a todos ellos, dice, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, de tal ignorancia, y ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. ¿Manda a quiénes, chicos? A todos. ¿En cuál parte? En todas partes, que se arrepientan, pues Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha asignado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea, va a juzgar a todos por medio de Cristo, y por eso está ordenando a todos que se arrepientan. Es parte crucial del Evangelio, chicos. ¿Sí? 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo, tienes que arrepentirte de eso. Porque los que practiquen esto, siguen insistiendo en su pecado, ¿qué va a pasar? No heredarán el reino de Dios. Entonces se requiere arrepentimiento. Y obviamente, como sabemos, se requiere la fe en Cristo. Juan 3, 16 al 18 dice que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Quién? Los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces te está diciendo que la salvación requiere no solamente el arrepentimiento, como leímos en los versículos anteriores, sino la fe en Cristo. Si no crees, estás condenado. Oye, yo sí me arrepiento, pero no creo en Cristo Jesús. Sorry, mi chavo. Y hay religiones o hay gente que, por ejemplo, los musulmanes se arrepienten, chicos, de sus pecados. ¿Pero creen en Jesús? No. ¿Son salvos? No. Pero se arrepienten. Pero no creen en Jesús, chicos. Sí. Se quieren ambos.
Juan 8:24 dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Te está diciendo que tienes que creer en la verdadera identidad de Jesús, en lo que Él dijo que Él era, chicos. El Hijo de Dios viviente, Dios mismo encarnado, dijo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Es decir, Yahvé, Él es. ¿Sí? Está hablando de que es Dios. Por eso los testigos de Jehová que se arrepienten de sus pecados y no creen que Jesús es Dios, bye, chicos. Se quiere arrepentimiento y la fe en Jesús, en su obra, en lo que Él hizo por nosotros. Juan 6:40 dijo Jesús, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:47 dice, de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Cree en Él. Sí, y la Biblia te habla en varios pasajes de esta combinación de arrepentimiento y fe. Hechos 20:21, por ejemplo, dice que a los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentir y creer. Jesús, en Marcos 1:14-15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentirse y creer. Puntos cruciales, chicos. Por eso también en Hebreos 6:1, tan crucial es que dice el autor de Hebreos, no volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. O sea, son las cosas básicas. Arrepentimiento de obras que conducen a la muerte y la fe en Dios. Pero entonces, ¿por qué a veces decimos que la fe sola, chicos? ¿Por qué decimos que la salvación es solamente por fe muchas veces? Por ejemplo, las 5 solas, ¿sí las recuerdan? Sola Escritura, sola fide, sola fe, solo Cristo, solo Dios la gloria, solo... ¿Y cuál es? Hay una más ahí. Pero son las 5 solas de la Reforma, chicos. Sí, sola Escritura. Se la olvidó ¿Por qué decimos que la fe es sola, chicos? Porque la fe, chicos, implica arrepentimiento. Pero muchas veces lo tenemos que separar porque la gente no sabe que eso es lo que implica. Pero la fe lo implica. Por ejemplo, chicos, todos aquí tenemos padres, no, todavía no, bueno, o hijos o familiares, pero tú te acercas a una persona de acuerdo a lo que crees de esa persona. Si yo creo que tal persona es mi papá, lo voy a tratar como mi papá. ¿Sí? Si creo que tal persona es mi esposa, lo voy a tratar como mi esposa. ¿Sí? Porque la fe que tienes cerca de una persona va a determinar cómo te comportas hacia ella. ¿Vamos bien? Todos tratamos a las personas de acuerdo a lo que creemos de ellas. Y si crees que Jesús es el Señor, lo tienes que tratar como tal. Y si no lo tratas como tal, es que no crees que sea el Señor. ¿Sí? Por eso Jesús decía en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Porque si realmente crees que Jesús es el Señor, el dueño de todo, o sea, es tu dueño, tu Señor, tienes que tratarlo como tal. ¿Sí? Al menos que no lo creas. ¿Sí? Por eso dice Santiago 2:26, pues como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque digo, oye, sí, creo que Jesús es el Señor. Pero la verdad es que no lo crees. ¿Sí? Porque las obras te van a determinar, las obras van a gritar muy fuerte lo que realmente crees. Tú puedes decir una cosa con tu boca, pero tus acciones van a determinar si sí o si no. ¿Sí? Lucas 24:47 te dice porque el mensaje de fe que predicamos es que en Cristo, por su obra, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Porque la fe, el mensaje que predicamos es que en Cristo, si te arrepientes, va a haber perdón de pecados. ¿Qué es este mensaje? Sí, te está diciendo que si te arrepientes en Jesús, va a haber perdón de pecados. Entonces se te enseña a invocar el nombre de Cristo en arrepentimiento pidiéndole salvación. Y te está diciendo que si haces esto, vas a ser salvo. Sí, entonces el mensaje de salvación, chicos, implica forzosamente arrepentimiento y incluye ese arrepentimiento.
Por eso cuando hablamos de que la fe sola, sí es correcto, chicos, pero tenemos muchas veces que especificarlo porque mucha gente no lo capta o no sabe todo lo que implica. ¿Vamos bien? Sí. Con respecto a que la gracia salvadora está condicionada a que te mantengas en la fe y en el arrepentimiento. ¿Por qué, chicos? Por la fe y el arrepentimiento somos salvos, ¿sí o no? Sí. Pero siempre y cuando te mantengas en esa fe y en ese arrepentimiento. ¿Qué pasa si en algún punto dices, ¿sabes qué? A la porra con eso. Quiero seguir mis propios caminos y dejar de seguir los de Dios porque ya me fastidió este asunto. ¿Soy salvo, chicos? A los ojos de Dios nunca fuiste. ¿Sí? A los ojos del hombre la perdiste. Porque quién sabe quiénes son los suyos realmente. Solamente Dios. ¿Sí? Entonces, por eso dice la Biblia en Mateo 10:22, que al que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En la fe y en el arrepentimiento. La fe en Cristo y en esa actitud de querer agradarlo a Dios. No hay magia. Si te das cuenta que la salvación es por una actitud de fe y de sumisión a Dios, chicos, de tener la actitud correcta. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 2. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Es decir, pues ya no creo, Pablo. Dices, no te preocupes, la salvación se quedó ahí y ahí. No, es sorry, mi chavo. Creíste en vano. Porque la condición para la salvación es la perseverancia hasta el fin. Es decir, solamente la gracia de Dios salvadora se mantiene en ti y se aplica en ti si perseveras hasta el fin, chicos. Por eso segunda de Pedro 2, del 20 al 22, habla acerca de los que se apartan. Sí. Hay quienes se apartan de la fe en Jesús por doctrinas de demonios, chicos, en puntos cruciales del Evangelio, y hay otros que se apartan en su conducta. Porque tú puedes negar a Jesús doctrinalmente y conductualmente. De hecho, la Biblia te dice que los que no sostienen a su familia son ¿qué? Peor que un incrédulo. Son peor que un incrédulo y han negado la fe. ¿Sí? Porque no solamente se niega doctrinalmente, sino también conductualmente, chicos. ¿Vamos bien? Bueno, dice Pedro, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué heavy. Fíjate que dice, que hubiera sido mejor que nunca haber conocido el camino de justicia. ¿Por qué hubiera sido mejor nunca? ¿Por qué, chicos? A mayor conocimiento, más condenación. A mayor conocimiento, más condenación, chicos. Es que, mira, te hubiera sido mejor nunca haber escuchado el Evangelio. Sí. Y ahorita ya, too late, estás amulado. ¿Por qué? Tal vez sigues creyendo en Jesús, pero te decidiste entregar, abandonar la vida de santificación. O sea, hubo un cambio de actitud que se vio reflejada en los hechos, en las acciones. ¿Sí? Dice Hebreos 3, del 12 al 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Fíjate. Está hablando de que entre nosotros que nos cuidemos. De que no haya alguien con un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Dos cosas, chicos. Incrédulo, estarías negando la fe. Pecaminoso, es decir, ya no estoy arrepentido, ya no quiero vivir en sumisión a Dios, ya quiero vivir mis propios caminos, haciendo lo que yo quiera. ¿Sí? Dice, entonces, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día
para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Por qué, chicos? La Biblia nos enseña que si tú abandonas el camino de arrepentimiento, o sea, cambias la actitud de arrepentimiento en tu corazón para entregarte a seguir tus propios caminos en rebelión a Dios, va contigo. Y si abandonas la fe, también va contigo. Y la idea de la exhortación del autor de Hebreos es que nos cuidemos mutuamente, para que no haya alguien con un corazón endurecido por el engaño del pecado o incrédulo. Porque la salvación se pierde, chicos, al ojo del hombre, sí, chicos. ¿No se pierde por las acciones? No. ¿Por qué se pierde? Por el cambio de actitud, chicos. De fe a incredulidad. De arrepentimiento a no arrepentimiento. Eso es lo que cambia, lo que te quita la salvación, chicos. ¿Sí? Dice, por eso también el autor de Hebreos, en Hebreos 10, del 36 al 39, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. ¿Cuántos dicen? Amén. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Les ha tocado cristianos que se alejan? Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvadas. Y decimos, amén. ¿Sí? Somos de los fieles, chicos. ¿Por qué? Porque si tú te alejas, si tú te apartas, va contigo. Y fíjate, no estamos diciendo que la salvación sea por obras, pero el cambio de tu corazón es lo que determina si eres salvo o si pierdes la salvación. Ahora, ¿se pierde la salvación para siempre? No, hay gente que se aleja y luego regresa, chicos. Sí, por eso no dejamos de orar. ¿Sale? Entonces la gracia, ¿sí se dan cuenta que sí está condicionada, chicos? ¿Cuántas veces pueden ir y venir? No pienses en eso. No te vayas. Ok, lo que pasa es que hay una cosa es caer y levantarte, es que son indefinidas. Y otra cosa es vivir, chicos, con un corazón en rebelión a Dios, donde ya no quiero hacer su voluntad y quiero hacer mis propios caminos. Sí. Ahí es muy riesgoso, pero puede toparte en un punto donde ya no rezas o donde el Señor te pesque en tu rebelión, chicos. ¿Sale? Y horrendas cosas caen en manos de Dios. Y la gracia condicionada en la iglesia, chicos, está condicionado a que no practiques ciertos pecados. Tu membresía dentro de la iglesia, chicos, está condicionada. Sí. Está condicionado a que no practiques ciertos pecados. O sea, no cualquier persona se puede considerar cristiano o miembro de la iglesia, chicos. Sí. Hay pecados. Ahí tenemos un mensaje, una predicación que se llama De pecados a pecados. ¿Alguien la ha escuchado? Excelente. No, escúchenla, chicos. Pero hay pecados más graves que otros. Sí, todos producen muerte, pero no todos tienen la misma condenación, la misma gravedad. Sí, hay pecados más graves que otros. Hay pecados, por ejemplo, que ni siquiera entre los incrédulos se toleran. ¿Sí? O sea, pecados que ni entre los paganos pecadores se toleran, imagínate. Y hay pecados que entre los cristianos no se deben de tolerar, chicos. Y otros que sí se toleran. ¿Sale? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 2. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. O sea, pecado que ni siquiera ellos toleran. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. ¡Tómala! Y no es como que la estaba hospedando o algo así, no, chicos, estaban teniendo relaciones. Dice, ustedes están orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de su congregación. Es decir, ni siquiera se debe tolerar dentro de la iglesia.
Hay gente que me ha dicho, es que Alberto, tú no te debes de meter en mi vida íntima. Sorry, mi chavo. Todo el mundo sabe. Uno no se mete por placer. De repente, oye, es que... Hay pecados que no se toleran, chicos, y que la Biblia dice que no se deben de tolerar. ¿Sí? Este pecado de inmoralidad sexual y también los de Apocalipsis que Jesús condenaba porque se toleraron dentro de la iglesia, eran por inmoralidad sexual, por más íntimos que sean. ¿Sí? Es mi vida personal, no te debes de meter. Sorry, mi chavo. La Biblia dice que si tú tienes eso, aunque sea tu vida personal, va contigo. ¿Sí? Eso no significa que, tuve una caída y me estoy levantando y quiero arrepentirme, quiero ser ante Dios. Va. Pero si tú te entregas a ese pecado y no quieres arrepentirte, la membresía de la iglesia, tu participación, la gracia que se te da como cuerpo de Cristo, se te quita. Es decir, se te expulsa. ¿Vamos bien, chicos? Que conste. Que conste. Por eso Pablo, en 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice Pablo, cuando lo escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionan con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Chan, 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 chan. ¿Por qué, chicos? Porque la gracia para participar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, está condicionada a que te arrepientas de ciertos pecados. Entre esos, estos. Es decir, no debes practicarlos. Y si caes, tienes que tener la actitud de arrepentimiento. ¿Sí? No es como que, me voy a entregar esto. No es, sorry. Si tú no quieres arrepentirte de eso, no puedes formar parte de la iglesia. Se te expulsa. ¿Vamos bien, chicos? De hecho, aquí ya ha habido varios expulsados por entregarse a sus pecados. Y se les expulsa como un acto de misericordia, chicos, porque si ellos están convencidos de que eso está correcto o de que eso está bien, es que ya un testimonio público, que es la iglesia, repudiándote o rechazándote o cortando comunión contigo para que te sacudas y recapacites de tu pecado que te lleva a perdición. No podemos actuar por amor a ti como si nada pasara. ¿Vamos bien, chicos? Por eso también Pablo en 1 Timoteo 1:20 expulsó a Himeneo y Alejandro. ¿Sí? Y Pablo dice, los expulsé y los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Cómo que? Suena bien. Porque, chicos, cuando expulsas a alguien de la iglesia, lo entregas a Satanás. ¿Cómo que lo entregas a Satanás? Lo entregas para que seas sacudido, te ataque, te vengan cosas malas, enfermedad, maldición, todo eso, para que te arrepientas. ¿Sí? Es como Dios lidiaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Que, no quieres arrepentirte. Tú castigas 7 veces. Órale. ¿No entendiste? Otra. Para que quebrantar tu orgullo y llevarte a arrepentimiento. ¿Vamos bien? Por eso también en Apocalipsis 2, del 14 al 16, Jesús le recriminaba a las iglesias por tolerar el pecado entre ellos. Pecado que no se debe tolerar en la iglesia, chicos. Hay pecados que sí, le dice la Biblia, que nos toleremos unos a otros en nuestras fallas, porque el amor cubre multitud de pecados, pero no todos. Ha habido cristianos que se estafan, se roban, chicos. Otros que se andan metiendo. Una vez estamos aconsejando a una hermana de otra iglesia, no de aquí. Dice, no, es que nomás no encuentro un hombre bien. Todos quieren tener relaciones conmigo. Y yo, pues búsquete un cristiano. No, todos han sido cristianos. Yo, su mecha. Sí. Jesús recrimina a las iglesias que toleran pecados que no deben de ser tolerados, chicos. Porque la Biblia enseña que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. ¿Qué hace? Todos tenemos ciertas tendencias al pecado, ¿sí? Y hay ciertos límites. Una es la conciencia, la otra es el Espíritu Santo que te persuade, pero si ya te saltas esas trancas y tú ya te quieres entregar a eso, tiene que haber vergüenza, temor a que me vayan a castigar, a exhibir o algo para que te refrenes, ¿sí? Pero si en la iglesia donde vas lo toleran, no dice nada, hasta lo celebran y demás,
tú vas a ser tentado a hacerlo. Ah, pues ahí lo hace y no le dicen nada. Porque yo no. Sí. Pero ¿qué tal cuando... Sí. Tenemos una hermana que antes venía aquí y ella nos dijo, nos platicó un testimonio de que dice, cuando me enteré que expulsaron a una hermana que vivía en concubinato, o sea, sin casarse, y dice, lo dije a mi esposo, tenemos que casarnos ya. A mí no me van a andar corriendo. Y eso llevó a que se pusieran orden, chicos. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hay ese corazón dispuesto. Sí. Pero algo que tienes que entender, chicos, y la otra es que la gracia no se muestra, la gracia que se muestra, que el Señor nos lleva a mostrar, no es tolerando el pecado, chicos. Ah, pues hoy somos, sino llamándote a arrepentimiento es la manera correcta en cómo se muestra la gracia de Dios. Mientras que el mundo enseña una forma de amar que es contraria al Evangelio. No sé si vieron un comercial que no me acuerdo, que causó mucha polémica, el comercial que fue en Super Bowl o fue en las Olimpiadas. Super Bowl. Super Bowl. Que Jesús te acepta así tal como eres. Sí, te presenta así, ¿no? A Jesús aceptando así con personas con estilos de vida bien pecaminosos y más, y te acepta y te ama así tal cual. Y se ve bonito, chicos, y demás. Y la gente, y aún cristianos batallaban a entender, pero ¿por qué está mal? Si así debe ser. Porque Dios nos enseña que el verdadero amor, el amor correcto, chicos, nos enseña cómo amar realmente en verdad, no como el mundo lo hace. Y la Biblia nos enseña que si realmente amas a una persona, la vas a corregir, la vas a reprender, vas a evitar que sufra la destrucción eterna. ¿Me explico? Jesús dice en Apocalipsis 3:19, fíjate lo que dice Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor a los que ama? Los reprende. Ahora. Sí. Y muchas veces lo hace por medio de gente. Yo reprendo y disciplino a todos a los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Y el mundo te enseña de que la forma de amar es toléralos, no les digas nada, no los incomodes, acéptalos sí. Y el amor que el Señor nos muestra, la gracia que el Señor nos muestra, es llamándote arrepentimiento. Porque tu salvación, tu destino eterno está en juego. Ezequiel 33, del 7 al 9, fíjate lo que dice el Señor. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mí, de mi parte. Dice, por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertes al malvado de su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Fíjate el llamado de Dios. El llamado de Ezequiel, ¿sabes qué? Yo le digo al malvado que va a morir. Y Señor, ¿qué crees, chicos? Ya ha dictado esa sentencia para toda la humanidad. La paga del pecado es muerte. Y el Señor nos ha puesto como centinelas para advertir a la gente acerca de eso. El Señor ya dijo al malvado que va a morir. Y el Señor nos llama a ser nosotros aquellos que le dicen al malvado, hey, tienes que arrepentirte para que no mueras. Porque ese es el verdadero amor. Es que se va a ofender. El evangelio es ofensivo, chicos. Hechos 18:6 dice, por eso Pablo decía en Hechos 18:6, dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos. Es decir, ya les compartí, ya estoy libre de la carga de ustedes, me voy con otros. En Hechos 20, del 26 al 27, dice Pablo, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Porque ¿qué pasa si es que si se los digo se van a incomodar y pues no, el Señor dice, te voy a pedir cuentas de la gente. ¿Sí? Por eso, chicos, el verdadero amor implica correr el riesgo que la gente te odie o le caigas mal.
Porque lo estás reprendiendo con respecto a algo que quieren hacer ellos sin problemas de conciencia, sin que nadie les recuerde que están mal, chicos. Y llegas tú y dices, el Señor te dice que te arrepientas. Dice Juan 7:7, hablando de Jesús, el mundo no tiene motivo para aborrecerlos a ustedes. Está hablando de sus hermanos que no creían en Él. Dice, a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Le preguntas, Jesús, ¿pero por qué lo haces? Para llamarlos a arrepentimiento. Tengo que decirles de qué se tienen que arrepentir, de que eso está mal, porque su vida eterna está en peligro, su destino. Y eso es un acto de amor, chicos. Pero el mundo te dice, no los incomodes, no los hagas sentir mal. El Señor dice, no. El acto de amor es, hazlos sentir mal. Ayúdalos a tener convicción de pecado porque su conciencia ya está cauterizada, ya no la escuchan. Ahora tienen que escuchar a un mensajero de Dios fuera de ellos que les esté compartiendo la verdad. Jeremías 18 del 10 al 11 dice, ahora habla a los habitantes de Judá y de Jerusalén. O sea, era Dios diciéndole a Jeremías, habla a los habitantes de Jerusalén y de Judá y adviérteles que así dice el Señor, estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. ¿Se acuerdan por qué sufrió tanto Jeremías? Porque a donde quiera era juicio, viene, destrucción, bla, bla, arrepiéntanse. Y los incomodaba la gente y les daba una visión del futuro terrible. Y hacían complot contra él, hablaban contra él, vamos a callarlo, vamos a matarlo y demás. Y Jeremías, ya, Señor, solamente me ocasiona puros problemas esto. Me voy a callar. Y el Señor dice, pero siento un fuego dentro de mí que no puedo contener. Y tengo que hablar. Chicos, porque el verdadero amor implica estar dispuesto a sufrir oprobio por la causa del exhortar y animar a aquellos que van con camino de destrucción. El mundo dice, acéptalos tal cual. Cuando estábamos discutiendo del comercial del Super Bowl, de Jesús abrazando aprobando y amando a toda esa gente, estamos en un grupo de estudio bíblico y me dicen, ¿pero por qué están mal? Dios los ama. Dice, sí, Dios los ama, pero están mostrando una forma de amar incorrecta. Porque la forma de amar de Dios es llamándolos a arrepentimiento, no abrazando ni solapando un estilo de vida que los lleva a perdición eterna. Y eso es lo que el mundo quiere enseñar. Ámalos, acéptalos así. No. Los amo, pero los amo suficiente como para llamarlos a arrepentimiento y evitar que se pierdan eternamente en el infierno. ¿Vamos bien, chicos? Sí. ¿Qué produce esta desviación, chicos, de la hipergracia? Esta desviación de la hipergracia puede llevar a la gente a la perdición eterna, haciéndoles creer que es salva cuando en realidad no. Él cree en Jesús. Sí, qué genial. En el entendido de que sepa que eso implica arrepentimiento. Pero la pregunta aquí es, ¿está arrepentido? Pues no vive así como que muy nada. Mira, algo que hemos comentado, chicos, como un parámetro básico para saber si te arrepentiste o no. Si tú tuviste una genuina conversión y no lees la Biblia, las probabilidades de que realmente seas salvo son nulas, son mínimas. Porque pasaste a un estilo de vida donde no te importaba la voluntad de Dios. ¿Sí? No te interesaba. Y supone que te arrepentiste de eso. En teoría, ahora te interesa y quieres saber qué dice tu Señor para obedecer a su voluntad. Pero si no la lees, te dices que no te importa. Es decir, no ha habido un cambio en tu corazón. No te interesa seguir sus caminos. Cero interés en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Si yo soy cristiano, ya me arrepentí y lees la Biblia. No, pues sí. Entonces, ¿cómo vas a saber qué es lo que tu Señor ordena? ¿O no crees que es tu Señor? ¿Te interesa saber qué es lo que el Señor te ordena? ¿Me explico, chicos? Sí, total. También te lleva a que prolifere el pecado en la iglesia. Esta tiene la hipergracia. Un poco de levadura le da toda la masa. ¿Qué pasa, chicos? No, pues que debemos ser pacientes con la hermana. Unos estafándose a unos otros y nadie dice nada, robando, metiéndose sexualmente unos con otros y demás. Y dices, ¿qué onda con eso? Y muchos no se meten, chicos, porque por eso mismo. Es que el amor cubre multitud de fallas y tenemos que ser pacientes y demás. Estás abusando de la gracia. Está condicionada. Dentro de la iglesia
no se puede tolerar cierto tipo de pecados. ¿Cuáles? Por lo menos de 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11 y 1 Corintios 5, 11. Por eso se nos enseña a excluir de la comunión a aquellos que practican eso. Sí. Pero cuando no, prolifera el pecado, chicos. La otra es que cuarta los esfuerzos evangelísticos para salvar a la gente que está perdida, chicos. Porque dices, oye, pues creen en Cristo y demás, y el Señor es bueno y los ama, así, tal cual. Miren, chicos, ha habido cristianos genuinos y demás con pancartas ayudando así en el mes de LGTB y demás, diciendo, nosotros los amamos y Dios los ama y toda la cosa. Cristianos que son en ellos salvos, pero por no entender que se requiere un arrepentimiento, están solapando estilos de vida que llevan a perdición a la gente, chicos. Sí. Y en vez de compartirles, en vez de llamarlos a arrepentimiento, han abrazado la definición de amor del mundo que te dice que los ames y los apapaches tal cual como son y haciendo lo que están haciendo. Cuando en realidad es, hey, párale, tienes que arrepentirte, porque el camino donde vas es de destrucción. ¿Sí? El Señor ha dicho que vas a morir si no te arrepientes. Te hacen también responsable ante Dios por no advertir a los perdidos. ¿Sí? Pues dices que, pues Dios cubre muchas fallas, Dios... Mira, uno estaba... Cuando me fui al final de mi tiempo de preparatoria, fui a Estados Unidos, estuve ya un año estudiando. Y allá la iglesia metodista ya se había entregado esta hipergracia donde ya no compartían el evangelio porque Dios decía, ellos creían que Dios era suficientemente bueno como para mandar todos al cielo. Y yo compartiendo diestra y siniestra, me veían bien raro y dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué compartiendo el evangelio? Digo, la gente, no es mala la gente que le estás compartiendo, son buenas. Digo, y pues la mayoría, te ha tocado cuando compartes el evangelio, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Clásico. Sí. Claro, de acuerdo al estándar humano, pues hay de peores y peores. Y una chica que estaba haciendo un grupo, un retiro para jóvenes y demás, que trabajaba en una iglesia, me dio raíz a ese campamento y estábamos platicando acerca de eso. Y le platico acerca de la necesidad de evangelizar y demás, y volteaba y me dice, pero entonces ¿tú crees que realmente Dios va a enviar a toda esa gente al infierno? Y yo, claro, la Biblia enseña eso. Y más, no, o sea, Dios solamente va a enviar a la gente muy, muy mala, tipo Hitler y gente así bien. Porque Dios es amor. Dices, no, hombre. Frita en la mente. Entonces, con esa forma de ver las cosas y la gracia de Dios, ¿con qué ganas o qué necesidad hay de advertir a la gente del peligro de vida eterna, chicos? ¿Qué necesidad? Cero. ¿Sí? Dios los ama y así van a terminar Dios salvándolos. Nada que ver. Por lo mismo no te hacen políticamente correcto y amigo del mundo. Porque ese es el mensaje que te enseña el mundo, ¿o poco no? Sea amoroso con todos, el amor es el que va a triunfar, no hay que incomodar a la gente, hay que aceptarlos tal como son, y si no aceptas a gente así es que eres una iglesia intolerante, eres un homofóbico, eres así, te avientan de todo, ¿sí? Cuando la verdadera gracia te lleva a santificarte y advierte a la gente del pecado que le puede llevar a la destrucción eterna. Pero te le venden bien, chicos, ¿sí? No, pobrecito, o sea, qué malos, así, tal cual, y que se queden así. No. Cuando sabes cuál es el destino eterno, los amas correctamente. Y por lo mismo te puede llevar a ser un falso testigo de Dios. Porque anuncias una gracia que está abusada, que está distorsionada, que puede llevar a la gente al infierno por no predicar bien el evangelio. Y tal vez tú has abrazado esta doctrina, chicos. Y es tiempo de arrepentirse. Miren, chicos, te lo voy a aplicar aquí a nosotros aquí ahorita. Hay cristianos aquí, me hablé aquí dentro de la fe, dentro de la cristiandad, dentro del cuerpo de Cristo. Con nombre. Se va a poner bueno. Bien. Hay cristianos.
En el cuerpo de Cristo, chicos. Sí. Que han pensado que basta con que sean buenas personas, que tienen las actividades religiosas para ser salvos. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, ¿sí? Yo tengo la vestimenta religiosa, que es fácil hacer, como si los fariseos, chicos, ¿sí? Oraban, leían la Biblia, iban a la iglesia, tenían esas actividades religiosas. Y no eran malos. Pues no, o sea, cristianos que son como la gente del mundo, ¿sí? Son moralmente buenos y demás. Sí. Pero no han nacido de nuevo. ¿A qué me refiero que no han nacido de nuevo? No aman al Señor y no le han entregado totalmente su vida. No les interesa vivir para Él, amarlo a Él. Déjame decirte esto. El Señor no quiere una parte, quiere todo. Amén. Quiere todo tu corazón y no va a jugar con medias tintas. El Señor, de hecho, era experto expulsando o repeliendo a la gente que quería acercarse de las medias tintas. El Señor no está jugando con eso. ¿Sí? La gracia de Dios solamente se aplica con un arrepentimiento total, no parcial. No es como que, bueno, esto sí y esto no. Es una rendición total de tu corazón. ¿Sí? Decirte lo contrario, decirte que solamente basta con que hayas hecho una oración, no es suficiente. Si la oración no fue la muestra o fue una expresión de un genuino arrepentimiento, una rendición total a Cristo, con el deseo de agradarlo y de amarlo a Él, no eres salvo. La gracia está condicionada. ¿Sí? Y hay gente que es moralmente buena, chicos, porque no tiene la oportunidad de hacer lo malo. Pero tan pronto se les dé la oportunidad, va, porque realmente nunca amaron al Señor, aunque tenían las vestimentas religiosas. ¿Sí? De repente dices, oye, gente que tal vez crees en el Evangelio y demás, y luego se apartaron y dices, ¿qué pasó? Pues tenía las vestimentas religiosas, pero nunca tuvo un corazón que amara al Señor. ¿Sí? No les interesa tener esos tiempos de devoción, de adoración a Dios, por ejemplo, porque realmente no lo aman. No les interesa buscar al Señor por sí mismos. Son de las personas que tienes que arrastrarlos porque no son guiados. Hay gente que es acarreada, chicos. Me llevan a la iglesia. Si por mí fuera, yo no iría. Me obligan a leer la Biblia. Si por mí fuera, no lo haría. Gente acarreada, es decir, que no tiene el deseo, la voluntad de buscar al Señor por sí mismo más, no es salva. De hecho, tenemos una aplicación acerca de eso. Y la idea de esto, chicos, es que tú te evalúes a ti mismo. Porque no basta con ser buena persona. La gracia no aplica eso. Dios te está mostrando actos de bondad para conquistar tu corazón y te entregues completamente a Él. Sin reservas, sin condiciones. ¿Sí? Y eso se muestra, este cambio de actitud se muestra evidentemente en los hechos, chicos. Hay gente que es apática a Dios, que no le importa, que no viven para Él. Viven para sus propios proyectos y no les interesa hacer la voluntad de Dios. Te digo a ti, tienes que arrepentirte. Porque la gracia de Dios que trae salvación está condicionada a un genuino arrepentimiento y a una fe. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, ahora es el momento. Tal vez tú has vivido una vida religiosa, pero es tiempo de que te entregues genuinamente. Y se va a ver, chicos. Sí. Se va a ver. Porque el amor a Dios es una decisión. Y Dios ya ha hecho todo lo que requerimos para conquistar nuestro corazón. El Señor está buscando que nosotros accedamos a su propuesta de amor. Y le digamos, sí, me entrego. Te quiero aceptar como mi Señor, quiero vivir para ti. Si esa es tu oración, si esa es tu disposición y quieres hacerlo ahorita, quieres entregarte, quiero que cierres los ojos. Quiero guiarte en esta oración. Dile, Señor Jesús, solamente si es genuino. No quiero que ores nada más por orar. Si dices, estás que no estoy convencido ahorita, no es para ti.
que el Señor trate contigo los siguientes días. Pero esto solamente a los que quieren genuinamente rendirse al Señor, a su señorío, tener un genuino arrepentimiento. Dile, Señor Jesús, te pido que me perdones, Señor, porque he seguido hasta el día de hoy mis propios caminos, porque no te he valorado lo suficiente, te he despreciado, he deseado otras cosas antes que ti, Señor. Pero el día de hoy me arrepiento de todo corazón y te pido que me perdones, que me salves, Señor Jesús. Yo creo que tú eres Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Sálvame, límpiame. Te lo pido, Señor, con acción de gracias. Amén. Si esto fue una expresión genuina de arrepentimiento y fe, dice Pablo que tienes que expresar o tienes que manifestar dicho arrepentimiento con tus obras que testifican a ti y a los demás que realmente eres salvo. Tienes que apartarte del pecado. Tienes que empezar a leer la Biblia. Tienes que discipularte. Si hay que estar detrás de ti, tenemos que animarnos, pero si hay que estar detrás de ti obligándote a que hagas eso, es una mala señal. Es una señal de que realmente no has nacido nuevo. ¿Sale? Vamos a orar. Déjame orar por ustedes. Oh, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque entendemos tu amor por tu palabra, Señor. Pero queremos pedirte perdón si hemos abusado de tu amor, falsificándolo, distorsionándolo. Enseñando a la gente que tú amas, Señor, indefinidamente, Señor. A pesar de la actitud incorrecta del corazón, Señor. Padre, que podamos ser fieles testigos del amor que tú nos ofreces en Cristo Jesús, Señor. Para que cuando estemos delante de ti, Señor, no escuchemos ningún reproche tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu caminar, Señor, en tus caminos, sin apartarnos de ti, Señor. Perseverando en la fe y en esa actitud, en ese deseo de agradarte con toda nuestra vida, Señor, hasta el día que tú regreses, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.